Aquí hay preguntas. Pregunta F360. Es el momento de la reivindicación. 7 de 8 adiestradores de los que van a jugar las finales son colombianos. Solamente un extranjero que ya parece colombiano porque lleva mucho tiempo por acá, Alfredo Carlos Arias. Es el momento de la reivindicación. Sarota mucho tiempo trayendo técnicos. Además, por aquí vino, ¿cómo se llama el que vino a la América? Raimondi. Raimondi. No, nada contra el señor Raimondi, el ser humano, pero un poco lo planteaba Martín. ¿Es momento de la reivindicación o esto es una consecuencia de la suerte? Porque también le digo, de esos 7 técnicos colombianos, creo que el único que tiene el lugar asegurado en 2026, ya fijo, es David González. Mire, más allá de la suerte Lucas. y Lucas. En Tolima no echan los técnicos. Pueda que Lucas González, de acuerdo, y de pronto Oliveros el de... Pero los otros 4 no, de hecho, Arias y Pachoneta saben que no, y va a ir un extranjero por Pachoneta. Y Alejandro Restrepo, si no gana título, no sé. Y me falta uno. Leonel, Sí. Tiene contrato. Tiene contrato hasta el final del próximo año. Bueno, Claro, pero él también más se puede ir por allá de su los cuenta. resultados que, como usted decía en su introducción, no los puede asegurar nada, ¿no? Y solo va a ganar uno al final el título. Me parece interesante es que es una camada de nuevos jugadores. Si hablamos de Alejandro de técnicos. Sí. Si hablamos de Alejandro Restrepo, 43 años, Diego Arias 40, David González 43, Lucas González 44, Sebastián Oliveros 37. Yo creo que son entrenadores con una metodología, una idea, por supuesto, Camerino tendrán que fresco. ganar en experiencia, pero sí siento que desde hace tiempo no se veía en el fútbol colombiano, que además entró durante muchos años en esa rotación de entrenadores por los diversos equipos, los mismos nombres. Creo que estos son entrenadores formados, actualizados, que vienen a sumar. Yo creo que han cambiado un poco, incluso desde la comunicación, desde la manera como se habla de fútbol, y eso me parece interesante. No siempre servirá para ganar, no siempre alcanzará, pero creo que sí es un buen momento para estos entrenadores, y además tienen oportunidades más allá de lo de Fortaleza, que es un proyecto yo creo que aparte y diferencial, la oportunidad de estar en equipos grandes y con recursos dentro de la estructura del fútbol colombiano. ¿Ya son realidades estos técnicos, los 7? A ver, yo creo que van en camino, van marcando la pausa temporada tras temporada, pero yo quiero referirme a que por lo menos miren las paradojas de la vida. Hoy hay 6 entrenadores que son prácticamente jóvenes, excepto Arias con Leonel. Pero si uno se va al rendimiento, a los títulos, Leonel tiene el mismo título que Alejandro Restrepo, o sea que ahora tienen la oportunidad para poder afianzarse. ¿Sí? Tiene un título. 2, Leonel ya ganó con Medellín. Lo ganó Y una 2, sí. Superliga. Y Restrepo tiene uno y una Copa. Superliga, te hablo de título, de estrella. Una Superliga, Y dos tiene Leonel con el Medellín. Y creo que hoy es la oportunidad para seguir demostrando que están en toda la capacidad para poder estar en un equipo grande, mediano, pero que tengan la posibilidad también de que le den las herramientas posibles, porque yo creo que esto de que los entrenadores colombianos no se estén aceptando, pasa mucho más por otras cosas extrafutbolísticas, como por decir, un dirigente contrata a un extranjero sin tener el camerino, sin tener el bagaje, quizás pasa mucho más por la parte económica. Entonces, ahí sí vamos perdiendo y ahí sí se va deteriorando toda una camada que quizás se está especializando para poder afianzarse en el fútbol colombiano. Miremos esto porque nos sirve para el análisis. Y es que algunos de ellos son promesa. Alejandro Restrepo para mí es una realidad a sus 43 años. Leonel, pues qué le digo. David González para mí ya es una realidad igual que Lucas González. Y hay 3 bogotanos. Y hay 3 bogotanos. Y 4 paisas. Ya vamos a mirar eso exactamente. Sebastián Oliveras tiene 37 años, es promesa. Francisco López, bueno, él no ha decidido si quiere ser entrenador, él va a volver a su cargo de gerente deportivo en Ya enero. tiene un entrenador, ¿no? Y Diego, prácticamente que sí, cerrado. Y Diego Arias, sí, que repito, y Diego Arias,
pues lo más seguro es que vuelva a su la lugar sub-20. de la sub-20 en Atlético Nacional. O no, porque independientemente de que le den la oportunidad o no en Nacional como técnico principal, yo creo que si hace una buena gestión, seguramente le abrirá la puerta en otros clubes del fútbol colombiano para ser el Me parece entrenador. interesante lo que vamos a ver a continuación. Estamos hablando, bueno, ahí está, usted lo ve, como bien anotaba Jorge. Hay 3 bogotanos, hay 3 antioqueños, Y un hay un risaraldense. Los técnicos antioqueños de toda la vida. 3 bogotanos en las finales me parece llamativo. Habría que ir a los anales de la historia, Corva y Jorge, para encontrar tantos bogotanos en las finales. Basílico. Pues Chiqui García fue campeón. Pero 3 al tiempo. Basílico no sé. González. No, campeones ha habido. Sí, pero 3 en en las finales bogotanos habría que revisar Es eso. con lupa, con mucha lupa. A mí me parece que esta No es es fácil. una No es fácil, lección, una lección para la sociedad futbolera. No sé si hay 3 jugadores bogotanos en total. Bueno, habrá 3, pero no sé si hay, en porcentaje son muchos menos. Sí. ¿Eh? Pero esta es una lección para la sociedad futbolera A que... ver, ilumínanos. A ver, sí, Voy, señor. sí. Sensei. Agradezco por favor que no me interrumpa porque A escuché ver, pacientemente a todos. adelante, Gracias. sí, señor. Sí, porque el sensei no se le La puede sociedad interrumpir. futbolera ha vetado nombres de entrenadores, ha dicho, porque la sociedad futbolera, insisto, el mundo de hoy es moderno Pero y venga, todo el mundo puede hablar de fútbol. para ¿Quién entendernos, ha ¿usted vetado? qué define como sociedad futbolera? La sociedad futbolera es... Para poder contextualizar la sociedad futbolera y que es- se vaya y termine. Porque es que durante mucho tiempo los que se sentaban en este tipo de espacios eran los que daban sermones para hablar de fútbol. La sociedad futbolera, por la modernidad... Usted los está reemplazando. La modernidad permite que la gente hable de fútbol. Y el hincha tiene voz que no tenía antes. El hincha tiene, le escribe a usted, me escribe a mí, a Jorge, llama, escribe, manda, acá mandan tweets, yo los he leído, ¿a quién le quiere decir qué es cierto? Y la gente opina. Y ese peso de la gente en muchas ocasiones ha hecho que equipos no contraten entrenadores o que echen entrenadores. Y esa voz es cada vez más fuerte. Y es una lección para la sociedad futbolera, para el hincha, que hay que tener paciencia, hay que darle oportunidades a las personas. En Nacional durante mucho tiempo, entrenadores colombianos como Hernán Darío Herrera, que salió por la puerta de atrás por una decisión de la directiva, pero este señor Restrepo, ¿cómo salió de Atlético Nacional? Y bajo la presión de la hinchada, ¿o no? Aquí se nombró en algún momento a Arturo Reyes en Junior, cuando creo que fue cuando fue Farías. Se nombró la posibilidad de Arturo Reyes y inmediatamente Bolillo. Bolillo, después de y quedó campeón, y era un técnico campeón que se mencionó para otros equipos y fue fue señalado que no era el perfil. Hermano, acá no está el Real Madrid, viejo. Acá no podemos estar Ancelotti. Entonces démosle oportunidad a la gente, porque estos muchachos están demostrando con su trabajo, con su capacidad, con sus herramientas, que pueden hacer las cosas bien. Yo no digo que van a ganar la Copa, el Mundial de Clubes, ni mucho menos. Pero, por favor, hermano, démosle la posibilidad a la gente, dejémosla trabajar. Para oír a Jorge, yo no sé, porque al final... Yo no sé si se trata de joven o viejo, se trata de bueno. A los viejos también les toca irse a los 3 meses y a los 4 meses. A Bolillo la última vez lo volaron a los 3 meses en Águilas, creo que fue. En fin, yo no sé si es de joven o de viejo, ¿no, Jorge? Sí, es que, o sea, es de capacidad. Es de La vida de evolución. los técnicos es esa. Es de capacidad, de evolución, de crecimiento y de oportunidad y de respaldo. Sí, Sara, y ahorita le cuento una cosa del Gomelo González. Dele. ¿Sí? No, no. Sí, no, dele. Sara, primero la No, dama. es que justo yo les había hablado del podcast de Ancelotti. Sí, de y las él, decisiones. y él dice, no sé si lo escucharon finalmente, y él dice lo que le dice Lineker es, usted puede ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol internacional. Y lo han echado de un montón de trabajos. Claro. Y él hizo la lista así rapidito, dijo, sí, Parma, Juventus, Everton. Bayern, Everton, No, Chelsea. Everton renunció para irse al Chelsea, Madrid, del sí, Bayern. él llama. Del Nápoles. Y él dice, es parte del trabajo del entrenador salir porque obviamente uno tiene que responder con resultados. Es un trabajo que De tiene hecho, me ese quedé riesgo. pensando sobre, Y puede y me cumplir hizo, ciclos. me hizo pensar sobre lo que yo dije de Diego Arias, que se necesitaba tener más experiencia para dirigirlo en Libertadores, porque dije, al final es parte del trabajo del entrenador, si responde o no, pues ya lo demostrará, Ahí con Di su Mateo. trabajo, con su metodología. Asumir el con su reto. Mateo formación. quedó campeón. Decía Jorge, discúlpeme, por Sí, favor. no, este caso de este muchacho González en el Tolima es muy bueno. Si usted revisa, Lucas González, Sí. la tabla, el Tolima es el equipo menos vencido del campeonato. Bueno. La valla menos Y vencida. se le criticaba por ser ultraofensivo. Cuando, 16 goles más, creo que y le era. Sí. Ha tomado correcciones, por eso le hablo de evolución, de crecimiento, de progreso. Y una es la manera como marca el Tolima. Yo me he detallado a ver qué hacen. Y son cosas elementales, pero que hay veces la arrogancia, la prepotencia, la ignorancia no le permite a la gente evolucionar. Lucas González antes mandaba como cabras a los jugadores a presionar.
Entonces Sara tenía la pelota y vaya como una cabra y corra ahí detrás y dejaba la espalda. Usted ve ahora la marcación de los hombres del Tolima y no estoy hablando de que lo haga más atrás o más adelante o cerca al portero o allá arriba, no. Pero ya no marcan de esa manera. Ellos siempre están aguantando a ver qué hace. Si, o sea, toma más precauciones, tiene más control sobre la acción de marcación para no regalar la espalda. Entonces, si es muy habilidoso, lo espero más bien un poquito, lo aguardo, le cierro la línea de pase. O sea, son detalles que han hecho que Tolima sea un equipo difícil de vencer. Casi no le hacen goles. Y no solamente por la marcación colectiva, sino también por su arquero. Entonces, eso habla de un crecimiento de él. Claro. Y no pierde su espíritu de disponer de la pelota, cosa, que su equipo juegue bien, que su Evolución equipo y ataque. adaptación Antes dentro de marcaba su un idea. gol Pero y además seguía buscando y buscando y buscando. No, ahora y marca ahora- un gol y se resguarda de alguna manera. Pero lo hace también, lo más que ya la marcación es distinta. Ya no van todo el tiempo, vaya ya como caballo. No, espere, aguántelo, a ver, ¿es bueno o no? Si es bueno, hágale. Si no es bueno, déjelo venir. Más bien tápele el espacio, que no filtre la pelota, reduzca el espacio, jueguen más Y cercanos. estos pelados, O sea, estos pelados, mientras vemos, ya va a comenzar el entrenamiento del equipo de todos en Estados Unidos, Colombia, con miras al partido de mañana. Estos pelados, Toro, tienen una particularidad. Mire, por ejemplo, Lucas González era muy terco en eso. Y también era terco, me acuerdo que dirigiendo a Central Córdoba. ¿era que Claro, dirigió en Sí, Argentina? claro, un partido Y se apagan las goleadas. contra River. Y alguna vez Boca. dijo que eso lo mental no servía para nada. Hoy en día trabaja lo mental. Quiero decir, son técnicos que saben adaptarse también. Antes se decía que el técnico necesitaba, ¿cómo era? ¿Una foto y ser terco? No sé cómo era el cuento, pero que era Sí, muy sí, una terco. foto y ser terco. David González ha mostrado una seria adaptación a las unidades que tiene. En fin, me llama la atención de estos técnicos nuevos que se adaptan a lo que tiene. El profesor Pachoneta se ha adaptado un par de veces a lo que le ha tocado. Y eso en un técnico no, Toro, en un ser humano hoy en día, en el mundo de hoy, en la competencia de hoy, en cualquier actividad, es obligatorio la capacidad de adaptación. Sí, claro, ahí está la capacidad de análisis, la inteligencia. ¿Saben los jugadores de Colombia? Sigue, qué pena. de un entrenador de saber focalizar o analizar su grupo, cómo es en la parte humana, en la parte deportiva, y tratar siempre, por eso ahorita hablaba de la periodización, porque hay que trabajar los conceptos tácticos, físicos. Para la gente que no entiende, psicológicos. define periodización, porfa. ¿Cómo? Para la gente que no O entiende. sea, donde se trabaja durante una planificación sobre los conceptos o los aspectos físicos, tácticos, técnicos, psicológicos, y se integran, no se tienen disueltos. Y yo creo que hoy por hoy un entrenador como Lucas González, básicamente, ha aprendido a los garrotazos, porque le tocó ir a Argentina y donde tuvo la posibilidad de poder adaptarse, de poder, comenzó con un discurso muy bonito, planteándole Ha cambiado a la un forma River. inclusive de expresarse. Claro, Se ha adaptado, ya no sí. es ese nerd ni mucho menos, sino que mucho más aterrizado, y hoy está viendo de que el equilibrio que hay que darle en la parte defensiva o lo táctico también es importante a la hora de conseguir un resultado. Es que también, por ejemplo, la forma en que se expresa Lucas, en ese caso específico, también fue tomada, porque parece que esa forma de expresarse no estuviera bien dentro del mundo del fútbol. O sea, una persona que se expresa así es señalada, parece que quisiera tener una pose distinta, y eso que decía Jorge, del caso, yo recuerdo los partidos contra Real Cundinamarca en la Copa, él los pierde así, súper adelantado, y pues eso fue un golpazo que Real Cundinamarca en las primeras rondas, un equipo de la B, que vienen jugadores de Nacional a seguirse formando aquí, lo hubiera eliminado. Esos son golpes de los que Pero los le entrenadores sirvió, salen. ¿sabe? Le sirvió. Pero lo paradójico es que en el fútbol cada vez se aparecen jugadores más jóvenes y les entregan mayores responsabilidades. Entonces, y son las estrellas de los equipos cada vez más chiquitos y ya valen un montón de plata. Pero parece que ser joven para ser entrenador fuese un problema. Entonces a mí me llama la atención esa paradoja entre que el futbolista joven, por la dinámica, porque... Yo no creo en eso, Yo Corbacho. Sino creo que el problema, cuando el entrenador joven parece tener esa tara de no tener la experiencia. No, Sí, porque, sí. pero venga, le digo, es que, a ver, la experiencia... Es por ejemplo, relativa, sí. Yo digo, Diego Arias. Diego Arias es un tipo que ganó la Copa Libertadores con Nacional. O sea, ¿cómo Jugó en no va a Brasil, saber jugó en de esa? Europa. Claro, el camerino Con fresco, Grecia. El tipo hablar sabe. el mismo lenguaje de los jugadores es otra Ya gran otra fortaleza. cosa es la capacidad de liderazgo que tenga Diego Arias. sí. Pues eso sí es muy distinto. ¿Qué? ¿Eso se tiene o no se tiene, no? El carácter Difícil que de formar. exacto, No, el pero eso lo carácter puede que tener. tenga Diego Arias, la personalidad que tenga, la toma de decisiones de Diego Arias. O sea, y eso muchas veces
lo tiene el ser humano per se, por las experiencias, por las... O sea, no necesita llegar a los 70 años para tener carácter, si no, entonces si no Guardiola, pues no hubiera arrancado, o los técnicos que arrancan jóvenes, que ahora Arteta... cuando dice Sara, no sé si en Copa Libertadores, pues en Copa Libertadores tiene que ver los rivales, mirar qué estrategia monta, qué jugadores ponen determinado partido, y eso son capacidades que puede tener el de 50, el de 70 Sí, pero o el hay de 40. un preconcepto Sarita. sobre el entrenador joven. Sara. Es que Eso no- es lo que a mí, en el entorno colombiano, yo no me Se refiero a lo de entiende, afuera se porque entiende. estamos hablando de ellos. Sí. Pero está mal enfocado eso. El preconcepto era que, de hecho, Arias decía, no, que tiene que, la gente, la sociedad futbolera decía, no, Arias no puede ser el entrenador de Nacional, hay que traer un extranjero. Y es lo Yo que no van sé a hacer. ¿Por qué usted es tan importante lo que decía? Porque es que yo sí los de sé, lo que sí usted tengo llama sociedad clarísimo futbolera. que aquí no está la verdad del fútbol. No, Sí, pues, no, por eso. yo estoy un poco alineada con que evidentemente es un preconcepto para la mayoría de cosas en la vida, que representen cargos de responsabilidad o liderazgo. Es evidente que si usted va a elegir el gerente de una empresa o el líder de cualquier cosa, usted se basa en la hoja de vida. Pero me parece que en el fútbol, tanto exjugadores que vienen a la profesión, justo con eso que mencionaba Antonio del camerino fresco, yo siento que tienen la oportunidad. Lo que pasa es que llegar a los equipos grandes tiene una responsabilidad adicional y evidentemente los directivos se curan en que no sean procesos que, como digo yo, nacen frágiles por la falta de capacidad de esos entrenadores. Porque así como decimos Raimondi era un técnico joven que estaba en Italia y qué tal, pero pues luego cuando tuvo que venir a Totalmente resolver descontextualizado. problemas, Claro. como tiene que ser, porque viene un contexto en Sí, el claro, cual sí. se le van los jugadores, hay un contexto difícil administrativo, pues bueno, se juntan un montón de cosas. Pero yo creo que los entrenadores cada vez más jóvenes, de hecho a nivel mundial, están teniendo ese espacio y demostrando además que con otras metodologías, ¿no? Porque ahora con tanta información estadística, con tanta información de los GPS, siento que están sumando un montón de Ahora, conocimiento a lo que está ahí. claro. Decía Bielsa, yo con todo estoy ayornado, o sea, estoy al día de lo que pasa, pero y me traigo a la gente que me explique cómo funciona eso. Si eso es mejor que lo que yo sé, Ahora, Lo los, sumo. los pero jugadores... si no, Yo ayer, entonces eso está ahí. yo ayer decía algo y me han tirado piedra, tomate. Repita, Eso es bueno, repita. De que Arias, al cual uno está en pro también de decir que merecen la oportunidad, merecen seguir estando en el banco de un nacional, que él ha tratado de darle las mejores herramientas y que hoy lo tiene, pues, donde lo tienen, pero que entiende uno que entra en un estado de presión, en un estado de incertidumbre, de presión también de él, porque se entiende de que, como decía Sara, de ganar yo creo que lo dejan. Y también, y dije de que era el talón de Aquiles de Nacional. ¿Por qué el talón de Aquiles de Nacional? Porque no tiene la experticia que puede tener un entrenador, otro entrenador. Sí, ¿Por pero- qué? Porque no va a saber manejar muchas situaciones, no solamente en lo táctico, sino en lo Puede que emocional. no tenga- ¿Por qué? Porque puede ingresar un compañero, como él puede pensar como jugador, entra un compañero que no le da la solución, que no le genera un cambio dentro del funcionamiento, y de pronto ese temor de no poder sacarlo por tratar de no echarle la hinchada encima, lo deja. Mientras que un técnico totalmente con la experiencia, que se aleja muchas veces de lo sentimental, lo saca y seguramente le da un rendimiento totalmente diferente quien ingresa. Desde esa parte lo decía yo. Bueno, retornamos. Yo le Estábamos quería en- decir una cosa, Señor. porque Martín, antes de ir allá a los Estados Sí, Unidos, señor, hablaba de correcto. la Estamos experiencia. hablando de los técnicos jóvenes. Sí, Sí. de la experiencia. Yo creo que sí es importante, pero hay veces la habilidad suple la experiencia. Claro. Usted puede Tiene que, que no agarrarse de haya, otro lado. usted puede que La no forma de haya tomar hecho decisiones. eso Sí. o no haya vivenciado, pero tiene una habilidad. Además, repito, como estos tipos jugaron, pues, o sea, los que jugaron, por ejemplo, Arias, que jugó muchos años como profesional, pues vio muchas situaciones del técnico con jugadores, con él mismo, que le dan conocimiento, raya habilidad para tomar determinadas decisiones que no, yo creo que lo más importante es el carácter. Después de que usted tenga carácter, claro. usted puede tomar mejores o peores decisiones. Si usted no tiene mucho carácter, no importa que tengas experiencia, que tengas más experiencia, el carácter, bueno, eso. la personalidad para tomar decisiones es Toma fundamental. liderazgo. Mira, No, pero- una pregunta mía al futbolista.
Y es, a ver, el jugador que no tiene más de 30 años, 35, póngale, ¿cierto? Al mayor, ve a un entrenador mayor de 60, 70 años y si tiene un pedigrí importante, normalmente alguien de 60, 70 años que esté dirigiendo es porque lo tiene, seguramente genera un respeto. Pero la pregunta es por el técnico joven. Si es bueno, porque eso se puede ser, reitero, joven o viejo, bueno es bueno, ¿cierto? Un buen entrenador joven no tiene otra virtud para el jugador que es que tiene de alguna manera una manera similar de vivir la vida, un lenguaje similar, Más afín. una afinidad que tiene que ver ni siquiera con el fútbol, con la vida, con la manera de vivir. ¿Eso no es bueno acaso? Yo no sé, a ver, anteriormente se decía... ¿Usted tocó con técnicos jóvenes sí, y claro, más grandes? o sea, me Es que la tocó palabra es esa, varios, anteriormente. con diversidad de técnicos, digámoslo así, donde muchos tenían, por decir, fui campeón con el zurdo, tenía un buen manejo de grupo, Sí. hacíamos Ya prácticamente... era grande el zurdo. Sí, y era un tipo que había estado por todo el mundo, Sí. tenía 10.000 partidos, entonces sabía de mística, sabía hasta cuándo podíamos perder. Y cada vez que hacía un cambio lo hacía puntual y muchas veces fue mucho más lo que le resultó que no Bien. le resultó. ¿Y un Hoy técnico yo joven? creo que con toda ¿Y esta usted tuvo un técnico modernización... joven? No, es un técnico No, de pero- la vieja guardia, Sí, pero ¿usted tuvo un técnico joven? un Giovanni. Un Ok. Giovanni que Bien, perfecto, eso es. ¿Y qué pasó? ejemplo, que sí. te hablaba mucho más, que era mucho más la relación. Pero es un tema generacional. Hablar con un gran estado de ánimo y te marcaba las cosas puntuales. ¿Por qué? Porque a mí, por lo menos, porque ya yo tenía la experiencia y más que nada hacía énfasis en los jugadores jóvenes porque son a los que más hay que tenerle tiempo, hay que dedicarle tiempo, hay que decirle por aquí, por acá. Entonces, unas por otras. Sí, unas por otras. Yo no estoy diciendo que no tenga la capacidad Arias, que digo que en este tipo de torneos, como son tan cortos, quizás la falta de experiencia, porque muchas veces no es solamente el relacionamiento con el jugador, sino también lo que muchas veces se desenvuelve dentro de un partido, No, todo lo que de la pasa, toma de decisiones. La rueda de prensa, la Exacto. semana antes del partido. Exacto. O Sí, que, sí. que un entrenador con experiencia quizás se desenvuelve mucho mejor. Que está el caso de La Pava, pero en Colombia eso fue hace muchos años. Yo no sé, un recuerdo fresco de un técnico con camerino fresco, joven, que haya quedado campeón. Pero de la Pava quedó campeón. Bueno, Restrepo, pero 3 con el veces. Pereira. Es que la presión Restrepo, en pero Nacional Restrepo es ganó una distinta. No copa. le quiero quitar mérito a Restrepo. Pero el mismo Lionel, cuando Lionel Cuando quedó arrancó, campeón, sí. él arranca y es campeón. No se Él queda demoró campeón 15 con el años para ser Medellín. campeón. Sí, pero él venía con un grupo ya Cierto. que venía trabajado, que era el del Sachi, ¿se acuerdan? Sí, pero Él lo bueno, coge pero y claro, fue prácticamente como Lorenzo, pasa a ser cabeza que a ser un asistente. No, es que también puede ser generacional. Cuando empezó Pinto quedó su campeón con Millonarios en el 84 y después tuvo que esperar un Y tiempo. era joven. Campeón en No Perú. tenía 70 Y- años, Exacto. claro. O sea, Pero, todo, a ver, en los todo últimos hace 5 años un 40, técnico hace joven 40. campeón. Señor, En los últimos 5 años un técnico joven campeón. ha sido campeón Juárez que tenía 37, pero era Bien, mexicano. Bien, Pero no es importa. joven, Sí, Tenía claro, vale. 37, no había 38. dirigido en Vale, vale, primera. No, era asistente, Sí. estaba en Vale. Bélgica, o sea, 37 años Vale, tenía. muy válido. Y fue el No sé, año Bueno, pasado. Arturo ya tiene ¿cuántos? ¿Ya es grande? Arturo ya- No, Arturo no, ya sí, se está por los selección. 40. Bueno. Está por los Está a punto de llegar a 47. 50. Para los 50. Sí, bueno, Sí, por ahí. Vale. El Arturo mismo Reyes. Restrepo cuando ganó la Copa, Bodmer ganó una Copa. Sí, bueno. ¿Cierra Sara para ir a comerciales? No, yo creo que es interesante. Casi todos estos técnicos son hijos del paradigma Pep Guardiola y de todo lo que generó, obviamente, esa metodología y forma de entrenamiento. Y siento que en la medida que ellos lo van adaptando y lo van un poco tropicalizando a lo que representa disputar torneos en estos lugares, es que siento que empieza a verse la evolución. Porque conceptualmente creo que es muy interesante todo lo que ha dejado, pero, y lo decía el mismo Lillo, nunca esperamos que todos los equipos del mundo esperaran jugar a dos toques, porque eso ya cambia la estructura y lo que, Porque lo que eso es buscábamos. casi imposible. Entonces, bueno, yo siento que ahí en esa adaptación es que empieza el crecimiento, pero siento que todos los que están en los cuadrangulares están absolutamente preparados y sí le suman a lo que llama Pablo César la sociedad del fútbol, es decir, la cultura futbolera del país. O sea,